Con 33, de acuerdo con la página de internet de Citibanamex, el tipo de cambio esta mañana, los mercados abrieron hace 33 minutos, a las 7 de la mañana, tiempo de Hermosillo, 8 de la mañana en la Ciudad de México, se encuentra el tipo de cambio a 20,25 centavos. Ha retrocedido el dólar con respecto a ayer lunes. Ayer el tipo de cambio cerró en 20 pesos con 35 centavos, es decir, está 10 centavos menos, de acuerdo con Citibanamex, esta mañana, que como cerró ayer al menudeo, cuando ganó 70 centavos el dólar frente a su cotización del viernes pasado en ventanillas bancarias. Para el peso fue el peor día desde el 9 de noviembre de 2016, luego del triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos, y esto es atribuido a la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, que marcó un lunes negro en los mercados financieros tras la consulta realizada el fin de semana para decidir el futuro de la terminal aérea. El peso fue, además de vapuleado, bueno, también el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó 4,20%. Hay distintas reacciones en el mundo económico financiero de este país y del mundo ante la cancelación del aeropuerto, de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. Está aquí en cabina con nosotros Mario Campa, maestro en finanzas internacionales y políticas económicas. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Pancho Búrquez, ex senador del PAN por Sonora, político y empresario sonorense, ex presidente municipal de Hermosillo, ya no está en el PAN. Francisco Búrquez, recordemos que renunció a este partido político, está con nosotros esta mañana por teléfono desde la Ciudad de México. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, un gusto en saludarte, a tu auditorio, también al señor Campa. Gracias, Pancho. Mario, ¿es el error de octubre la cancelación del aeropuerto, así como le han llamado algunos analistas, así como ocurrió en 1994 el error de diciembre? ¿Este es el error de octubre? No, para nada. Para empezar hay que recordar un poquito que el error de diciembre era en aquel entonces eran circunstancias totalmente distintas, ¿no? Las reservas se estaban agotando, hoy tenemos reservas por 175 mil millones de dólares, el tipo de cambio estaba fijo, hoy es flexible. En este país somos un poquito paranoicos con el tipo de cambio porque por las experiencias anteriores que tuvimos, pero en realidad es un mecanismo que absorbe choques en la economía, ¿no? En este cambio, al ser flexible, siempre y cuando haya un desliz pausado, suavizado, no hay mucho problema, ¿no? Sí. Ayer, por ejemplo, el real brasileño, a pesar de haber ganado Bolsonaro, que era el favorito de los mercados, el real brasileño cayó 2,2%, ¿no? E incluso con ese triunfo. El peso mexicano sí cayó un poquito más, parte puede ser un poco la incertidumbre a raíz de la consulta, que esa la puede resolver el equipo económico de Andrés Manuel, dando señales claras al mercado en los días o meses que siguen. Pero una parte sustancial de la depreciación que vimos ayer es un contexto global de mucha volatilidad económica financiera, ¿no? Pancho Búrquez, ¿es el error de octubre? Sin duda, es una señal, y para que quiera no verlo, pues lo puede hacer, pero no podemos tapar el sol con un dedo. La caída del día de ayer no se da en México, solamente se da cada 4 años, de más de 3%. Sí. La última vez que se había dado en un solo día una caída de tal magnitud fue cuando se nombró a Trump. Nomás para que tengamos idea de la dimensión, la Bolsa Mexicana de Valores perdió en términos de dólares en el mes de octubre 20% de su valor. La deuda en dólares, solamente el día de ahí, la deuda en de México, por la pérdida del peso, por 200 mil millones de pesos de deuda en dólares que tiene México, ya muy elevada, pues perdió 100 mil millones de pesos, el valor que supuestamente puede costar Santa Lucía, nomás para que tengamos idea de la magnitud. En general, las monedas en el mundo no tuvieron cambios significativos. Esto fue un caso muy particular. Sí. Y pues el tema no es Texcoco, el aeropuerto de Texcoco. Sabemos que todo lo que hace el gobierno, lo hace mal, apesta, pero el grave problema junto con la inseguridad en México
es el Estado de Derecho. La Sí. señal que se envió el día de ayer fue que el Estado de Derecho va a seguir siendo chueco en México y va a seguir siendo manipulado por la política, y eso pone muy nervioso a las inversiones nacionales e internacionales. Las empresas mexicanas en los mercados internacionales perdieron millonadas, o sea, México se devaluó el día de ayer. Por supuesto que es el error de octubre, y más vale que lo entendamos. Sí, Morgan Stanley, esta consultora, rebajó la recomendación en su portafolio de inversiones para las acciones mexicanas de sobreponderación del mercado a por debajo de por la decisión sobre la nueva terminal aérea y la incertidumbre en la política comercial de petróleos mexicanos. Hay agencias internacionales que están criticando esta medida, Mario Campa. ¿Cómo entender Moody's, por ejemplo, la calidad crediticia de los instrumentos del aeropuerto también fueron reducidos ante el riesgo de que no se paguen? La agencia calificadora Moody's redujo la calificación de los bonos emitidos por el fideicomiso del aeropuerto al considerar que la cancelación del proyecto incrementa la probabilidad de impago sobre estos instrumentos, y el banco de inversión suizo UBS dice que la preocupación sobre el resultado de la consulta pública sobre el nuevo aeropuerto no es la cancelación de la obra, sino que el mecanismo de consulta podría establecerse como válido para futuras decisiones como la reelección presidencial. Esto que dicen estas agencias internacionales, ¿es para que nos preocupemos los mexicanos? No, bueno, nomás un comentario ahí previo al del tipo de cambio. Nomás recordarle al ex senador Pancho Búrquez que el peso mexicano y el real brasileño fueron las monedas más fuertes del 1 de julio hasta entrado octubre, ¿no? El triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue bien tomado por los mercados, sus primeras decisiones estuvieron bien vistas, y eso llevó a la moneda a ser la más fuerte junto al real en el mundo, ¿no? Entonces, estos periodos de volatilidad se dan. Bueno, eso en cuanto a la moneda. En cuanto a las agencias o a las casas de bolsa, bueno, son las mismas casas de bolsa que decían que el tipo de cambio se iba a ir hasta 23 pesos si ganaba Andrés Manuel, ¿no? Y en vez de irse de 20 a 23, se fue de 20 a 18 el tipo de cambio. Entonces, se equivocan. Digo, otro ejemplo, Argentina fue la mejor bolsa del mundo el año pasado, 2017, que decía el senador Pancho Búrquez que hubo pérdidas en la bolsa. Bueno, Argentina fue la mejor bolsa en 2017, subió 77%. ¿Y hoy qué está pasando? Hoy Argentina su economía está creciendo al 5%, cayendo 5% anualizado. Mauricio Macri ayer mandó a reprimir periodistas. Entonces los mercados financieros se equivocan. No podemos, Andrés Manuel o Enrique Peña Nieto, o sea el presidente que sea, no puede sucumbir ante lo que Jorge Castañeda en una columna para El Financiero del 26 de octubre llamó el chantaje de los mercados. No podemos basarnos en lo que los mercados consideren correctos, porque ellos, ¿qué es lo que le pedirían al gobierno mexicano si pudieran? Pues menores impuestos, en fin, ¿no? Cosas que a las empresas más grandes les beneficiarían, pero no necesariamente van en el interés común, ¿no? Son dos cosas por separado, y los mercados tienden a ser muy cortoplacistas. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza asegurar ganancias de corto plazo para sus clientes. Ahora, en el largo plazo, si el crecimiento económico en México es más sostenido, si hay inversión pública, en fin, y también si se respeta el Estado de Derecho, el ex senador hace un punto muy importante. En efecto, llevamos años con un Estado mexicano muy débil, y aquí una de las primeras decisiones del nuevo gobierno se acabó la forma de hacer negocios como se venía haciendo, ¿no? A veces cuando uno hablaba, por ejemplo, con los votantes de Andrés Manuel, algunos te comentaban, bueno, es que yo no creo que se pueda combatir la corrupción, o yo creo que va a ser un gobierno como tantos que han dicho que van a combatir la corrupción y no lo hacen. Bueno, esto es una señal fuerte, ¿no? Y algunos inversionistas en el corto plazo pues van a tener cierta incertidumbre de cómo se resuelve este asunto, que ojo, el gobierno ha sido muy enfático con los inversionistas, sobre todo con los tenedores de bonos verdes,
que se va a hacer el cumplimiento de las obligaciones, lo cual es cierto, está referenciado a la TUA, en parte, por ejemplo, a la del Benito Juárez, esa se va a seguir mandando al pago de los bonos, en fin, ¿no? El problema principal, y con ellos sí se tiene que llegar a un arreglo, es con los contratistas, ¿no? Que son 5 grandes familias, con ellos se tiene que platicar para ver en qué términos se va a cumplir, pero el gobierno está en la disposición de hacerlo, en ningún momento los ha mandado, ¿no? A volar, ¿no? Se sigue platicando con ellos, ¿no? Entonces, en el largo plazo esto puede generar una visión de que no va a haber corrupción, se va a respetar el Estado de Derecho, que es importante, sí, y se puede lograr un crecimiento económico compartido para todos, y eso te aseguro que en el largo plazo los inversionistas y las casas de bolsa lo aprecian más, ¿no? Si se equivocan las casas de bolsa y estas agencias, Pancho Burques. Los mercados nunca se equivocan porque cuidan el recurso de millones y millones de inversionistas, especialmente fondos de inversión de trabajadores, fondos de retiro, de maestros en el mundo y en México, el SAR, esos son ese es el mercado. Entonces, estos fondos de inversión lo que hacen es proteger las inversiones. Es muy sensible ahorita la situación que vivimos en los mercados internacionales y en el mercado mexicano. Es bien sabido que el presidente electo no es muy dado a entender la economía, es más bien un político. Tiene gentes como Romo que tienen que convivir con otras gentes que no entienden de temas económicos, pero que entienden mucho de temas ideológicos, con una visión totalmente gobiernista, socializante, y pues ellos son los que dicen que los mercados se equivocan. Entonces, pues ante esa situación, pues los mercados llamados, que son los fondos de inversión que representan a los fondos de pensiones y a muchos inversionistas en el mundo, están observando. Debe de entender el nuevo gobierno que está recibiendo un país prendido con alfileres, que si quiere combatir la corrupción, tiene que hacerla metiendo a la cárcel al presidente Peña Nieto y a toda la bola de bandidos, pero no mandando señales en donde, pues si hablamos de Estado de Derecho, es cumplir los compromisos. Entonces eso es delicadísimo. Está observándose también desde los mercados financieros, que no es otra cosa más que la seguridad que se adelanta sobre las próximas actuaciones de un gobierno, pues que el déficit y la deuda van a seguir. O sea, la señal que se está mandando desde hace mes y medio es que la deuda de 500,000 millones de pesos de déficit que ha tenido crónicamente el gobierno, que gasta 13-14% más de lo que recibe, que es un mundo de impuestos que le cobra a los mexicanos, pues va a duplicarse y se va a ir a 900,000 millones de pesos. Esa es la señal. La bajada supuesta de presupuesto, esa austeridad republicana, que se le dio el beneficio de la duda todos estos meses después de su triunfo, es cierto, sí, se le ha apoyado. Yo incluso en lo personal quiero que en esta ocasión corrija, porque no podemos jugar con México. Y ahí, pues, el mensaje es muy claro. El presupuesto va a subir en más de 400,000 millones de pesos. Eso ya lo anunció el subsecretario de Hacienda. Impuestos que iban a bajar, como el de la gasolina, pues ya se anunció que no solamente la gasolina va a bajar en sus 9 pesos, 8 o 9 pesos de impuestos, sino que va a seguir subiendo. En fin, hay otras señales. Lo que ocurrió el día de ayer es un cúmulo de señales negativas que mandan, pues, incertidumbre, y pues no quisiéramos juntarlo esto con otras señales como la del senador Benjamín Robles, que tampoco fue desmentida, que amenaza con la toma de las reservas de Banco de México, 200,000 millones de dólares para obra pública. Oye, esas reservas se deben. El Banco de México tiene porque le han estado sacando dinero precisamente el actual gobierno, algo que no debería de haber ocurrido año con año.
tiene un balance en capital negativo. Imagínate si no tenemos esa estampida. Los fondos de inversión internacionales tienen pues invertido en pesos esos dólares que trajeron, y esa es deuda mexicana. Y en el momento en que ellos sientan nerviosismo, van a querer convertirla a dólares y le van a pedir a México que le pague sus dólares. Hoy están perdiendo dinerales invirtiendo en pesos. ¿Qué va a pasar con todo esto? Claro, la inflación va a seguir alta. En los 2 últimos años, los trabajadores mexicanos y los ahorradores han perdido 10% del valor de sus inversiones por inflación. La inflación anda en el 5%, pero se nos puede ir fácilmente al 10% y destapársenos. No nos olvidemos de que estamos jugando con un país con finanzas prendidas con alfileres. Y si López Obrador no baja dramáticamente el presupuesto, como está mandando las señales, va a seguir con el déficit, va a seguir con terrible endeudamiento y va a ser más de lo mismo. Eso es lo que queremos evitar, eso es lo que no podemos permitir que suceda, porque hay una gran esperanza de 30 millones de personas que votaron por él. Estamos platicando con Pancho Búrquez y con Mario Campa, analizando las consecuencias de la decisión de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Les parece si me platican de lo que ayer dijo el presidente Enrique Peña Nieto? El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el próximo gobierno deberá pagar por anticipado y usando recursos fiscales los bonos que se adquirieron para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, comprometiendo las finanzas del próximo gobierno. Es lo que dice el presidente Peña Nieto, y él dice que seguirá la construcción del aeropuerto hasta el día último de su gestión, el próximo 30 de noviembre. Ahorita en 2 minutos continuamos con Mario Campa, maestro en finanzas internacionales y política económica, en políticas económicas, y el ex senador Pancho Búrquez, empresario y político sonorense. Estamos platicando con ambos sobre esta decisión. En 2 minutos continuamos con esta conversación. Por 100, Pancho Búrquez y Mario Campa están con nosotros esta mañana. Mario, querías contestarle algunas cosas a Pancho Búrquez, y también para entrar al tema de Peña Nieto, y que asevera que López Obrador tendrá que usar recursos fiscales para enfrentar esta cancelación. Sí, antes que nada, bueno, quisiera hablar un poquito de los comentarios que hizo el ex senador. Pues tiene razón, la economía no se le da a cualquiera, ex senador. Las reservas no se deben, son activos del gobierno mexicano en otra moneda. Las finanzas públicas sí tienen una condición precaria, pero el presupuesto de Andrés Manuel está planteando un superávit primario. Y además, bueno, el gobierno de Peña Nieto viene de subirlo 12 puntos porcentuales por correr déficits primarios constantes, ¿no? Y Andrés Manuel está planeando justamente revertir esa dinámica. Entonces, creo que él está asumiendo una posición bastante responsable en cuestión de finanzas públicas, como para venir aquí a inyectar pesimismo y cuestiones alarmistas, ¿no? El presupuesto 2019, pues no sé si el ex senador ya lo tenga o qué onda, porque lo están trabajando, y los aumentos que se proponen son en términos nominales, ¿no? Hay inflación en la economía, el presupuesto año con año generalmente va subiendo, no por mayor recaudación de impuestos. Es falso eso de que Andrés Manuel esté planeando subir impuestos, y yo tendría cuidado pues con lo que uno dice frente a un auditorio, porque digo, se vale criticar, pero no se vale decir mentiras, ¿no? Ahora, de las declaraciones de Enrique Peña Nieto, con la cuestión del bono existen dos posibilidades, ¿no? Una es prepagarla como él dijo. Hay ciertos eventos, digamos, en el contrato de los bonos, son términos legales, que ante X o Y situación, pues se tendrían que prepagar. La otra opción, y aquí puede ser en beneficio pues, de las dos partes, es entrar en un proceso de negociación en el que, por ejemplo, el título de concesión de Texcoco se cambie un poquito para que la TUA de Santa Lucía se utilice para pagar esos bonos. Ahorita se está utilizando la TUA del Aeropuerto Internacional Benito Juárez para empezar a pagar la TUA a la que están, digamos, referenciadas los bonos. Es más, el aeropuerto de Texcoco se estaba retrasando tanto que existía la posibilidad de que la TUA incremental que estaban planteando los bonos no se materializara,
y entonces ahí había que hacer un rescate por parte del gobierno mexicano, ¿no? Recordemos que el aeropuerto de Texcoco ya andaba en el doble de los costos, y si ustedes se van a la presentación de la oferta de los bonos y van a la presentación de la oferta de la fibra como se estaba financiando el aeropuerto, no van a encontrar un registro sólido de los gastos operativos anuales, y eso me di yo la tarea personalmente de hacerlo. No sabemos cuánto nos iba a costar al año operar el nuevo aeropuerto, y podía darse el caso de que no fuera rentable. Cosa que, por ejemplo, el Benito Juárez IES genera un flujo libre de 6,000 millones de pesos al año. Eso lo íbamos a perder como infraestructura, ¿no? Entonces, tiene definitivamente ventajas y desventajas. Quien se centra en las puras desventajas, pues es un tanto hasta irresponsable, ¿no? Porque está siendo alarmista y le está metiendo mucho ruido, y es parte del desgaste político, que está bien, ¿no? El ex senador está en todo su derecho al representar una corriente ideológica distinta, ahora con su nuevo movimiento, que lo felicito, que siga metido en la política. Pero bueno, hay que ser un poquito responsables, ¿no? Con la crítica, y sobre todo basarse en la verdad, ¿no? No mentirle a la verdad. Sí, Pancho Búrquez, ¿algo que quiera comentarle a Mario Campa? Pues sí, Mario comenta cosas muy técnicas, muy complejas. Yo no voy a defender al aeropuerto de Texcoco. Lo que sí me pregunto, que cosas tan técnicas, tan complejas, tan financieras, sean resueltas, por ejemplo, en Oaxaca, donde viajan en ADO, en camiones, que no usan el aeropuerto de la Ciudad de México, que tengan muchísimas más casillas de representación que las que pueda tener Sonora o el Estado de México, que está en el mismo ubicación donde está el aeropuerto. Pues ese es el gran temor y la gran violación al Estado de Derecho, porque con esa misma consulta se puede decidir que se tomen las reservas, y yo le preguntaría a Mario que si él está seguro que no se van a tomar las reservas, porque pues ahorita, por lo que escuché, está abriendo la puerta de que no se deben. Ese es el primer paso para que se considere que se puedan tomar. Y pues el otro punto que es claro, que es el cumplimiento no solamente de los contratos, sino el cumplimiento de las promesas de campaña. Se dijo y lo tengo grabado, que bajaría la gasolina. Siempre votaron junto conmigo y con otros muy poquitos senadores, el único partido que votó junto con nosotros en contra de mi partido en ese entonces, el PAN, y en contra del PRI y de todos los demás partidos, fue Morena. Sí. Pero curioso, hoy que llega al gobierno, o que va a llegar al gobierno, empieza a pensar como todos los políticos, y ahora dicen que ya no va a bajar la gasolina. Entonces son dos puntos que yo le preguntaría a Mario si pueden suceder, ¿verdad? Que baje la gasolina, y se notaría en este presupuesto que tiene pues un 40% de impuestos, y que se había dicho que se iban a eliminar esos impuestos, o al menos el 50% está en la grabación. Y la otra, si piensan tocar las reservas, y está seguro que Mario, pues dos preguntas que te hace Pancho Búrquez. Plática, si hay alguna evidencia del nuevo gobierno. Hombre, bueno, las reservas, la cuestión de las reservas, bueno, el grupo parlamentario de Morena, la coalición es muy amplia, ¿no? Decir que con una declaración ya con eso se van a tocar de uno de las figuras que pertenecen al movimiento, ya con eso se van a tocar las reservas, pues a mí me parece muy aventurado, ¿no? Es más, vamos a ver las señales concretas que ha mandado Andrés Manuel. Primero, él siempre ha dicho que es respetuoso de la autonomía del Banco de México, desde la campaña lo ha dicho, y también ya como presidente electo lo viene reiterando. La otra es que está considerando o proponer a Jonathan Hedt, que es un académico muy respetable y también practicante muy respetado, y aquí pues el ex senador Pancho Búrquez tendrá amigos en el sector que le podrán confirmar esto que estoy diciendo, ¿no? Jonathan Hedt es muy respetado y él lo está proponiendo. Es muy respetado Jonathan Hedt como subgobernador del Banco de México, ¿no? Como nuevo subgobernador, para entrar en enero como reemplazo de otro subgobernador que sale. Ahora,
Eso en cuanto al Banco Central, ¿no? Que sí es muy importante mantener su autonomía y definitivamente no toca las reservas y nunca se ha dicho lo contrario, ¿no? Fue una voz allá perdida que se dio. Y lo otro de las gasolinas, pues bueno, lo están considerando, yo no sé ahí internamente lo que están considerando. Se había dicho desde campaña que no va a haber aumentos en términos reales. Aquí sí es cierto, entramos en una cuestión técnica de hay aumentos nominales, pero también reales por cuestiones de inflación. Entonces, vamos a ver cómo es el mecanismo de ajuste. Sobre todo se actualiza el impuesto del IEPS, ¿no? Y con eso se referencia un poco el precio. Esos son los dos temas que me hace preguntas el ex senador, pero siento que nos estamos yendo un poquito más allá del Sí, pero debate, a ver, en el ¿no? tema de la consulta, Sí. que pone en la mesa de debate Pancho Burques, la constitucionalidad o la legalidad de la consulta. De hecho, este banco suizo dice, el problema no es que se haya cancelado el nuevo aeropuerto. El problema es el mecanismo que se utilizó para anunciar su cancelación. Y dice este banco suizo, así le puede dar a López Obrador por proponer una consulta para preguntar a los mexicanos si estarían de acuerdo con su reelección. Se va muy lejos este banco, pero sí causa incertidumbre la forma en la que López Obrador cancela el aeropuerto. Yo ahorita te comentaba en el corte, ¿por qué no? Bueno, si López Obrador quería cancelar el aeropuerto porque creía o cree que hubo corrupción, pues presentar las pruebas de corrupción, presentar las demandas, demandar a los funcionarios mexicanos que se coludieron en corrupción, a los empresarios que se coludieron, demostrar con datos y con estudios la afectación ecológica y decir, se cancela el aeropuerto por A, corrupción en estos contratos, B, por colusión de estos funcionarios públicos, C, por este daño ecológico al lago de Texcoco. Esto de la consulta está causando incertidumbre a nivel nacional y a nivel internacional por lo poco sustentada en la ley. Mario Campo. Sí, bueno, aquí es importante, como dijo Olga Sánchez Cordero, distinguir, ¿no? La consulta en este cambio fue un mecanismo, en este caso fue un mecanismo político y no legal, ¿no? No fue vinculante. Una cosa es que Andrés Manuel haya dicho que iba a respetar la voz del pueblo, pero legalmente pues no era vinculante, ¿no? Recordemos que ya ha habido consultas anteriores. En 2013 estuvo la fiscal energética, donde votaron 600,000 personas y que eso se utilizó como mecanismo político para legitimarla en aquel entonces, pues el pacto, las reformas. En este caso votaron 1,060,000 personas, casi el doble de lo que votaron en 2013. El mecanismo, de consultas, referéndums es muy utilizado a nivel mundial. California la acaba de implementar para la marihuana, por ejemplo, la legalización de la marihuana. Arizona, en este momento, el condado, por ejemplo, de Tucson, al que pertenece Tucson, que es Pima County, está sometiendo a votación de sus ciudadanos, por ejemplo, la emisión de deuda para financiar obra pública, que son carreteras. Entonces, en Irlanda, por ejemplo, se sometió a referéndum el matrimonio igualitario. Sí. Es un mecanismo que se utiliza mucho. Ahora, yo estoy de acuerdo en que tiene que ser en adelante organizado, por ejemplo, por el INE para darle mayor certidumbre, un proceso un poquito más transparente. Efectivamente, hubo algunas fallas en la aplicación. Casualmente, los que votaron doble fueron al revés, ¿no? Los que apoyaban Texcoco, los que querían pues golpeteo político al proceso y ya estaban en su interés, ¿no? de defender Texcoco y recurrieron a eso para dañarlo un poquito. Aunque sería legítimo también pensar que evidenciar fallas en el proceso pues también es parte de la democracia, ¿no? Pues es parte de la democracia, así como en el fútbol tirarse con una falta pues puede ser visto como algo legítimo, ¿no? Pero existe el fair play. Una cuestión ya de moralidad. El asunto es que no tenía candados pues para detectar esas y aquí sí hay que precisar que en parte por la premura, en parte porque el aeropuerto ya estaba comenzado, va entre un 25 y 30% de construcción.
urgía pues resolver ya este tema. Además que, ojo, en el presupuesto, en el paquete fiscal de 2019 existía la posibilidad de que se tuviera que financiar parte del aeropuerto. Me detengo aquí, Mario, porque ya me están poniendo la campanita. Claro. Ahorita continuamos con esta conversación. Pancho Búrquez, Mario Campa, para ya con las conclusiones finales sobre las consecuencias de la cancelación en materia económica. Con 12 minutos, 8:12, ya para conclusiones finales, Pancho Búrquez, nos quedamos en esta parte de si es constitucional o no la consulta y qué hacer en el futuro con más consultas, porque al parecer será el estilo de López Obrador consultar grandes decisiones, y dice Mario Campa que él ve conveniente que esto ya lo haga el INE y que no se haga un proceso como el que resultó el de Santa Lucía. Pancho. De acuerdo con Mario Campa, es muy peligroso este tipo de consultas, huelen muy mal, sobre todo cuando el presidente electo va a tomar posesión a un mes. ¿Qué necesidad había de hacer ese juego político? Entonces, yo estoy de acuerdo en que tienen que ser muy bien cuidadas. En la ciudad de Phoenix se vota junto con las elecciones si quieren incrementar los impuestos para tal obra que se va a realizar, y la gente vota si quiere tener esa obra y le va a costar tanto. Es para temas muy, muy específicos, tienen que estar muy bien cuidados para que la gente vote si quiere que le suban los impuestos para tal propósito. O sea, el tema fiscal es sumamente importante. Si los trabajadores están dispuestos a que le sigan quitando el 50% de sus ingresos a todas las personas que trabajan, porque luego pues le regresan migajas. Si quieren seguir aumentando deudas, ¿con qué se van a pagar? Porque hemos triplicado en los últimos 10 años la deuda en México. Cada familia debe más de 325,000 pesos. Los impuestos se han duplicado en 6 años. En fin, pueden venir con una consulta moral, como esta consulta que se hizo para el aeropuerto, y decidir 3 millones, no sé cuántos votaron, por 120 millones, si el niño que esté en el vientre de una madre es niño o es un feto que no tiene alma ni un ADN diferente. Otras consultas que deberían de venir son esas grandes inversiones de Pemex, en donde el director de Pemex va a ser alguien que es ingeniero agrónomo y que va a decidir por grandes inversiones que le van a costar a la gente, pero que a fin de cuentas es un Pemex que se le va a seguir metiendo dinero, que está tronado, y preguntas como: ¿el transporte seguirá controlado por el transporte público por los gobiernos en México, o el usuario tendrá 3, 4, 5 o las que quieran alternativas para escoger de transporte público, que está pésimo, por cierto, en Hermosillo? ¿O seguirán secuestrados los trabajadores con su propio dinero, que se lo descuentan de su nómina, por el monopolio de la salud, que es el Seguro Social, que no tiene capacidad más que para atender a la mitad de la gente y tiene el doble de la gente, y que se roban todo el dinero, todas las medicinas, y que a la gente no las atienden? Hay muchas cosas por consultar, pero no para seguir avalando con consultas que no estén reglamentadas y bien llevadas, para asegurarnos de que sea una votación amplia, genérica y de cosas muy específicas que queremos que en México pues haga el gobierno o no haga el gobierno. Sí, gracias Pancho Búrquez por su intervención esta mañana analizando los efectos de esta consulta. Mario Campa, un comentario final breve, por favor. No, bueno, estoy de acuerdo, tienen que seguir las consultas, hay precisiones que me gustaría hacer. El Seguro Social es muy importante porque hay personas que no pueden acceder a los mercados privados de la salud, y ahí en ese sentido no es ningún monopolio el IMSS, y mucho menos teniendo otras instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Pero bueno, nos desviamos un poquito del tema. Creo que para ya cerrar lo del aeropuerto, el gobierno tendrá que ser ágil en dar certidumbre a con los inversionistas. Yo no veo mucho problema. Con quienes va a ser un proceso un poquito más ríspido va a ser con los contratistas.
qué bueno que se está acabando los tiempos del contratismo voraz, ¿no? De la corrupción. Esperemos que estas señales efectivamente se siga combatiendo en ese sentido, lo que por mucho tiempo nos ha dañado, ¿no? Nos afecta mucho económicamente. Hay que hacer las cosas un poquito distintas y en ese sentido me parece una buena señal, siempre y cuando sí se acompañe en los meses siguientes con certidumbre para que en tiempos de mucha volatilidad global en cuestiones financieras, pues México con la deuda que tanto incrementó el gobierno de Peña Nieto, pues sea sostenible, ¿no? Por eso, bueno. Muy bien, Mario Campa. Muchas gracias, Mario Campa. Pancho Burques, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Mario. Y Saludos. Gracias por participar en esta mesa. Voy al mundo en un minuto con Talía Ballesteros.